Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desentrañamos los secretos y las historias que nos roban el aliento. Espero que estén súper bien, listos para embarcarnos en un viaje fascinante que hoy nos lleva directamente al corazón de una de las parejas más comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de algo que, si fuera cierto, sería la definición misma de la pasión y el romance épico. ¿Se imaginan a Can Yaman diciéndole «te amo» a Demet Özdemir en todos los idiomas del mundo? Sí, han oído bien. En cada idioma que existe. Es una idea tan grandiosa, tan fuera de serie, que la vamos a explorar a fondo. Prepárense para dejarse llevar por la imaginación, porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de posibilidades románticas y, quién sabe, quizás hasta descubramos alguna verdad oculta. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese clic mágico al botón de suscribirse y a activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros emocionantes vídeos. Gracias por estar aquí. Ahora pongámonos cómodos y hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. Muchos de ustedes, al igual que yo, probablemente se enamoraron de su química en la pantalla durante Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esa chispa entre Candivit y Sanemide era tan palpable, tan real, que era imposible no fantasear con que ese amor trascendiera las cámaras y se convirtiera en una hermosa historia de la vida real. Y para deleite de muchísimos, así sucedió. Su relación acaparó titulares, llenó páginas de revistas y, sobre todo, conquistó los corazones de miles de fans alrededor del globo. Pero hoy no vamos a quedarnos solo en lo que ya sabemos. Vamos a ir un paso más allá. ¿Qué pasaría si, en un acto de amor desmedido, de una dedicación que va más allá de lo terrenal, Can Yaman hubiera decidido declararle su amor a Demet Özdemir en cada idioma conocido y por conocer? Piénsenlo por un momento. Imaginen la escena. No una vez, no en dos idiomas, sino en la infinidad de formas en que se puede expresar ese sentimiento tan puro y poderoso. Podríamos empezar por lo obvio, ¿verdad? En turco, su idioma nativo, sería un Seniseviyorum, pronunciado con esa voz profunda y seductora que conocemos bien. Pero eso sería solo el principio. Imaginen a Can, el galán internacional, aprendiendo o recopilando frases de amor de cada rincón del planeta. En italiano. Ti amo, con esa pasión italiana que se le pega a todo. En español. Te amo, dicho con ese calor latino que derrite hasta el hielo. En francés. Je t'aime, el idioma del amor por excelencia, pronunciado con ese acento que te hace soñar. En portugués. Eu te amo, que suena tan melódico y romántico. Pero la cosa no se detiene ahí. Piensen en Asia. En japonés. Aishiteru, con una delicadeza y una profundidad que te tocan el alma. En coreano. Sarangae, que tiene esa dulzura tan característica de las producciones coreanas que tanto nos gustan. En mandarín. Win, pronunciado con esa autoridad silenciosa que Can Yaman a menudo proyecta. En hindi. Main tumse pyar karta on, evocando los romances épicos de Bollywood. Y si ampliamos nuestra visión, podemos llegar a lugares más remotos y exóticos. En árabe. Ana Uibuka, con la mística y la intensidad que transmite esa lengua milenaria. En griego. Ese agapó, como un eco de los antiguos dioses del Olimpo. En ruso. Ya te vi aliubliu, pronunciado con esa fuerza y esa sinceridad que inspira confianza. En suajili. Nina Kupenda, abarcando la belleza y la calidez de África. La lista, mis amigos, sería interminable. Y es aquí donde la imaginación cobra vida. Podríamos visualizar a Can, quizás en un viaje romántico con Demet, buscando un lugar específico, un rincón del mundo, para pronunciar esa frase clave en la lengua local. Imaginen estar en un mercado colorido en Marrakech y escucharle decir Baebek a Demet. O estar paseando por las calles de Praga y oír un milujite dicho con una ternura que te deja sin palabras. O tal vez, en una noche estrellada en Islandia, mientras admiran las auroras boreales, él le susurra un Egelskei, que resuene con la inmensidad del universo. Esta idea, aunque sea una fantasía, habla de un nivel de dedicación y amor que va más allá de lo convencional. Significaría que para Can Yaman cada idioma, cada cultura, es una oportunidad para expresar la magnitud de sus sentimientos por Demet. Sería como si su amor fuera un eco global,
resonando en cada rincón del planeta. Es un gesto que, de ser real, elevaría su romance a un plano mitológico. Piensen en la logística, aunque solo sea por diversión. ¿Cuántos idiomas existen en el mundo? Se estima que hay alrededor de 7,000 lenguas vivas. 7000 te amo. Sería un proyecto monumental, digno de un documental épico o de una película romántica de las grandes. Quizás Kanyaman, el actor que se entrega por completo. O a sus personajes, haría lo mismo con su amor. Se sumergiría en la fonética, en la gramática, en la cadencia de cada idioma, no por un guión, sino por la mujer que ama. Y no nos olvidemos de las lenguas menos comunes, las que se hablan en pequeñas comunidades aisladas. ¿Se imaginan a Khan buscando aprender un te amo en una lengua indígena de la Amazonía, o en una dialecto de la remota Siberia? Sería un acto de amor que abraza la diversidad humana, que celebra cada forma de comunicación. Sería como decir, mi amor por ti es tan vasto que abarca todas las maneras en que la humanidad ha aprendido a expresar el amor. Ahora, seamos realistas. ¿Es probable que alguien haya dicho te amo en los 7,000 idiomas? Probablemente no. Sin embargo, la idea es tan poderosa que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la comunicación. El amor, en su forma más pura, busca trascender las barreras, y el lenguaje es a menudo una de ellas. Cuando amamos profundamente, deseamos que esa persona entienda la magnitud de lo que sentimos, y buscamos las formas más sinceras y efectivas de hacerlo. Quizás la leyenda urbana, o la fantasía colectiva de los fans, de que Kanyaman le dijo te amo en todos los idiomas, no es literal. Tal vez se refiere a la forma en que su amor se manifestó de manera universal, de cómo conquistó a fans de todas las nacionalidades, de cómo su química fue comprendida y celebrada en diferentes culturas sin necesidad de traducción. Pero sinceramente, la imagen mental de él dedicando tiempo y esfuerzo a aprender a decir te amo en cada rincón del mundo es mucho más jugosa, ¿no creen? Imaginemos un escenario donde, en lugar de simplemente decir las palabras, Kanyaman hubiera diseñado alguna forma ingeniosa de decirlo en cada idioma. Quizás a través de obsequios que representaran cada cultura, con una nota escrita en el idioma correspondiente. O tal vez en una serie de viajes románticos planeados meticulosamente, donde en cada destino, él le regalara una experiencia única y le dijera las palabras mágicas en la lengua local. Una cena en un restaurante parisino, un paseo en góndola en Venecia, una clase de cocina tailandesa, una visita a un templo en Kioto, y en cada uno, un te amo adaptado. Esta fantasía nos habla de un amor que es aventurero, explorador y sobre todo, inclusivo. Un amor que no se conforma con lo fácil, sino que busca la profundidad, la conexión y la comprensión a través de todas las vías posibles. Es la idea de un amor que celebra la humanidad en su totalidad, y que encuentra en cada idioma una melodía diferente para expresar la misma canción universal. La popularidad de Kanyaman y de Method de Mir ha cruzado fronteras, y es natural que sus fans, al imaginar su relación, proyecten en ella los ideales más románticos. La idea de un hombre que se esfuerza tanto por expresar su amor, que va más allá de las convenciones, es profundamente atractiva. Y si ese hombre es Kanyaman con su carisma y su aparente intensidad, la fantasía se vuelve aún más vívida. Pensemos en las implicaciones. Si esto fuera cierto, ¿cómo reaccionaría Demet? Probablemente estaría abrumada, maravillada, tocada hasta lo más profundo de su ser. Sería un testimonio innegable de lo especial que es ella para él, de la magnitud de su conexión. Cada te amo pronunciado en un idioma distinto sería una pincelada más en el retrato de su amor, un trazo de color que enriquecería la obra maestra que es su relación. En resumen, la idea de Kanyaman diciéndole te amo a Demet Özdemir en todos los idiomas del mundo es una fantasía hermosa y poderosa. Es una fantasía que refleja nuestros propios deseos de amor absoluto, de conexión universal y de expresión ilimitada. Si bien la realidad puede ser diferente, la imagen mental de este gesto romántico nos inspira y nos recuerda que el amor, en su esencia, no conoce de barreras ni siquiera las del lenguaje. Así que, mis queridos espectadores, hemos explorado esta fascinante idea hasta el fondo. Hemos viajado imaginariamente por el mundo, escuchando un sinfín de te amo pronunciados en cada rincón. Ha sido un viaje lleno de romance, de pasión y de pura imaginación. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo. ¿Y ustedes qué piensan de esta idea? ¿Les gustaría que fuera real? ¿Qué idiomas creen que serían los más especiales para que Khan le dijera te amo a Demet?
Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus propias fantasías románticas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que opinan. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho soñar o simplemente les ha entretenido, por favor, no se olviden de darle ese gran me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, con cualquiera que ame una buena historia romántica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Gracias de corazón por acompañarme en esta aventura. Ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán boquiabiertos. Hasta entonces, cuídense mucho y vivan con amor. Adiós.